El ser humano fue hecho para que fuera al polvo. Amén. Él no fue hecho para que fuera sepultado, sino para que fuera glorificado con el Señor, porque el Señor no planeó la muerte. Pero allí cuando cae esa sangre y luego ese cuerpo es sepultado, yo cuando hablo de esto, digo, imagínense usted la escena, hermano. Nosotros no la imaginamos, lo que de pronto hemos vivido en la partida de nuestros hijos, ¿verdad? A la Nueva Jerusalén, y otros que han vivido la partida de los hijos, se han ido al infierno, y el hecho de ir allí al evento del cementerio y sepultar el cuerpo, es una cosa terrible. Entonces, imagínense escena de Adán y Eva viviendo en el paraíso, allí con la presencia del Señor, experimentando la vida eterna, mi hermano, la inmortalidad de su cuerpo, y luego después del pecado ir a enterrar el producto, su descendiente, muerto a manos de su otro descendiente. Tremendo eso, ¿verdad? El homicidio. Y de ahí no ha parado, hermano, no ha parado la sangre de la humanidad. No ha parado de correr, corre y va en aumento, fue en aumento, hermano, hasta los días de Noé, cuando la violencia estaba multiplicada, pero también la fornicación que inició Caín, porque dice la Escritura que Caín tomó esposa y se fue. Amén. Tomó esposa y se fue. Es decir, no se casó. Él no se casó. ¿O sí se casó? Ahí comienza, ¿verdad? La fornicación. Se va y allá empieza a tener su descendencia. Usted encuentra eso descrito, lo vimos en la clase pasada cuando hablábamos un poquito de los Néfili. Y allí empieza la descendencia, pero esa descendencia va en deterioro, en detrimento, en deterioro. Luego el Señor focaliza a Set en las Escrituras, otro hijo de Adán y Eva. Y dice la Escritura que empezaron los seres humanos, la humanidad, a invocar el nombre del Señor. ¿Qué significa que empezaron a invocar el nombre del Señor? Es decir, indica que empezaron a recibir el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo está allí, lo que llaman el protoevangelio en Génesis 3, donde el Señor habla de la simiente de la mujer. Ustedes saben perfectamente esto, y ese Evangelio lo predicaba Adán, lo recibió Set y empezó a invocarse. ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 10? Dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Y usted ahí en Romanos 10 encuentra la descripción y lo que es la predicación del Evangelio, porque dice, ¿cómo invocarán de cual no han oído? Amén. ¿Y cómo oirán si no hay quienes predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Amén. Y después empieza a hablar el Señor y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la simiente de la mujer, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que el Evangelio se predicó desde Adán después de la caída, y a partir de Set empieza la descendencia a predicar el Evangelio, hermano. ¿Cuál es el Evangelio? La entrada a ese paraíso donde estaba el ángel con la espada, y decíamos que esa espada estaba señalando que a la entrada a ese paraíso era por la palabra de Dios, que es la espada de dos filos. Pero también le estaba diciendo a Satanás, amén, que con esa espada les venceríamos nosotros los seres humanos. Y realmente la palabra de Dios es nuestra arma para derrotar a Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? El juicio del diluvio para la tercera tierra, como esa segunda tierra es juzgada por el Señor completamente. No solamente es por el hecho de la violencia, porque casi en los libros uno encuentra los libros de interpretación en escatología, encuentra que es por causa de la violencia que se había incrementado, pero no solamente por causa de eso. Era por causa también de las fornicaciones, hermano, y de la corrupción de estos ángeles, porque el propósito de Satanás era corromper la descendencia, aún más la descendencia. Ya la había corrompido en Edén, amén. Ya, porque ya todo ser humano que nacía ¿qué? En pecado. Pero el propósito del diablo era corromper lo que el Señor había prometido en Génesis 3. ¿Qué había prometido el Señor? La simiente. Amén. La simiente de la mujer. ¿Usted me está siguiendo? Pero la mujer trae simiente. ¿Usted me está siguiendo? El pecado entra por el ser humano, el varón. ¿Por qué? Porque la cabeza del pacto es el varón. Por eso, no porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque el Señor hace el pacto con el varón antes del pecado, hermano. Porque muchos dicen que no, es que la cosa se dañó después del pecado. No, el Señor creó al hombre primero y después nos creó a nosotras del varón. Nosotros traemos la imagen del varón y a través del varón traemos la imagen del Señor. Pero Adán trae la imagen del Señor, de Cristo. Eso está claro. Dice que la cabeza del pacto es el varón. Eso no nos quita ni nos pone, al contrario, nos agrega a nosotras. Amén.
porque el Señor ha dado a los varones para que nos protejan, para que nos amen, para que nos amen, para que nos amen. Amén. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Nosotras que nos sujetemos y lo respetemos, pero a ellos les dice, ámala. Amén. Gloria al Señor. Entonces mire cómo el propósito de Satanás era dañar la simiente. Desde la esposa de Can vino la simiente de los Nefilim, el ADN de los gigantes. Y decimos que eso hay evidencia bíblica, que llegó hasta el tiempo de David, y David tenía el propósito, uno de los propósitos de David era destruir eso. ¿Por qué? Por la simiente. Debía ser limpiada la sangre de toda la descendencia para que pudiera venir el Señor Jesucristo. Amén. Ese era un propósito. El propósito del diablo era dañar la simiente, y por eso el Señor tuvo que destruir todo eso. Allí viene ese diluvio, la tercera tierra, y yo les decía que esta tierra tiene unas características tremendas. La tierra que conocemos, mi hermano, es esta tierra, pero no es solamente la tierra igual a la postdiluviana en sus inicios, es peor, porque en el momento en que el Señor preparó el juicio del diluvio, preparó la tierra para el segundo juicio global, que es la tribulación. Amén. ¿Usted me está siguiendo? Porque lo que va a acontecer durante la tribulación es justamente lo que en la estructura de la tierra está: los volcanes, los terremotos, todo el cinturón de fuego del Pacífico. La tierra quedó herida en el diluvio, hermano, y esas heridas se van abriendo, se han ido abriendo al punto en que ya hay un cinturón de fuego tremendo y todo está conectado. Allá el volcán dispara, aquí el otro volcán por allá al otro lado dispara. Para que en la tribulación, que es el juicio global, el segundo, está a la puerta, hermano. Todo eso se active simultáneamente. Todas las cadenas de los volcanes se van a activar y no va a haber un solo huequito donde no caiga lava, etc. Todas las fallas geológicas que están relacionadas, todo eso se va a activar simultáneamente, hermano. Amén. Y todo eso quedó preparado desde el diluvio. Entonces esta tercera tierra tiene unas características que veíamos: la formación de las placas tectónicas, ¿verdad? Veíamos los maremotos o tsunamis que llaman ahorita, que mire todo esto cómo ha ido en intensidad, en frecuencia, cada vez que se acerca el segundo juicio global. Y una de las señales de que los tiempos del fin ya están acá, los últimos días, es que justamente si usted, vamos a presentar después en otras clases unos videitos que son seculares, de terremotos, de guerras, etcétera, para que veamos cómo en el inicio del siglo XX, 1900 me refiero, es cuando el reloj profético empieza a arrancar del final de los tiempos. Amén. Con estas señales, es decir, que todo lo que quedó preparado desde el diluvio y todo el tiempo que pasó desde allí hasta ahora, lo que ha habido es el aumento en frecuencia, en intensidad, ¿verdad? Pero ha habido una lentitud hasta que se pisó el siglo XX. Cuando se pisó el siglo XX, todo ha ido en un acelere tremendo. Es decir, en un siglo se aceleró todo lo que en otros siglos anteriores no había acontecido. Los polos se están derritiendo, todo está pero en una cuestión demasiado acelerada, porque eso es señal de que ya estamos en los tiempos del fin. Es decir, que esta tercera tierra ya está lista para ser juzgada en este segundo gran juicio, que es el juicio de la tribulación. Entonces veíamos algunos ejemplos de las grietas, ejemplos así, de la ciencia. Veíamos este esquema que lo voy a retomar: entre la tercera y la cuarta tierra están los dos juicios globales. La tercera tierra diluviana y postdiluviana. Allí es una tierra en deterioro físico, geográfico, ambiental por el pecado y obviamente espiritual, pero lo espiritual se refleja en lo físico, en lo ambiental. Y se ha estado preparando para la cuarta tierra en todas sus características, las cuales han aumentado en frecuencia, en intensidad y en magnitud. De esto vamos a ver más adelante, y es esta cuarta tierra. Por esta causa cae el juicio de Dios sobre la tercera tierra. Y mire cómo las escrituras plantean que conforme se multiplica la maldad, se multiplica el deterioro de la tierra. Eso se demostró con el primer juicio global del diluvio y se está demostrando en este tiempo. Mire que el proceso de deterioro es el mismo. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una tercera tierra en la que empezó el proceso de deterioro, y a medida que avanza los tiempos del fin, ¿qué dijo el Señor? Que serían igualitos a los tiempos de Noé. ¿Cómo se caracterizaban los días de Noé? Fornicaciones de todo tipo y
violencia, perversidades de todo tipo. Se casaban y daban en casamiento, ¿verdad? Que no fue el plan de Dios. Ya dijimos que el plan de Dios era casarse, no casarse y darse en casamiento, que ese es el invento del diablo. Y lo que hizo el Señor fue reparar momentáneamente el asunto de casarse y darse en casamiento, estableciendo el matrimonio levirático, que solamente, que decíamos en la clase pasada, funciona delante del Señor en santidad por muerte. ¿Usted me está siguiendo? También de eso hablaremos más adelante. Hablaremos que el plan de Dios no era casarse y darse en casamiento ni por muerte ni por divorcio. Eso está claro, vamos a ver en las Escrituras. Amén. Ni por muerte ni por divorcio. Ahora, ¿qué tiene que ver la muerte con casarse? Pues nada, porque Adán y Eva se casaron y no tenían muerte. Amén o no amén. O sea que cuando el Señor en Lucas dice, porque no pueden ya más morir, se está refiriendo a casarse y darse en casamiento. Yo voy a demostrar desde el punto de vista hermenéutico con el griego esta expresión completa, y por las Escrituras más adelante les voy a explicar. Vayan anotando allí todo con las Escrituras, hermano. Yo le voy a decir, usted va a escuchar, de hecho está escuchando cosas nuevas acá. Ya algunos en la ciudad estaban diciendo, ay, la hermana Yolanda enseñó en el diplomado, así todos abismados, de que va a haber multiplicación en el reino eterno. Y alguien se me acercó de manera capciosa, ¿verdad?, a decirme que alguien de manera chismosa, la hermana Yolanda, dando a entender que enseñé una falsa doctrina. Déjeme decirle, hermano, que yo voy a dar argumentos bíblicos de todo lo que yo voy a enseñar aquí, lo que van a enseñar mis hermanos, hermano pastor y mis otros hermanos. Usted, si los argumentos bíblicos y lo que se dice no le convence, pues no hay problema. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Amén o no amén. Listo. Argumentos bíblicos sí vamos a dar para eso. Y la persona cuando me fue a decir así, así como que es verdad, yo la miré y le dije, sí, yo creo que es así. Pero después me dijo, pero deme los versículos. Yo le dije, vaya al diplomado. Dámelos ahora. Vaya al diplomado. Le dije, tengo más de 100. Pero bueno, que esto no lo haga irse del diplomado, hermano. Quédese y simplemente escuche. Amén, escuche. Usted si acepta, gloria al Señor. Y refute, como mi hermano Rufino la vez pasada. Refutó, aleluya, sí, de eso se trata. Amén. Porque estamos aquí todos para que aprendamos. Nosotros también estamos aprendiendo. Y esperamos aprender mucho, si no, no va a haber diplomado, hermano. Porque hay muchas cosas que el Señor no ha mostrado, pero por fe creemos que las va a mostrar. Entonces, los días de Noé. Hermano, en alguno de los libros alguien preguntaba, bueno, si en los días de Noé se caracterizaba por la violencia, y eso es evidente, ¿verdad? Ahora no hay duda de eso, pero se caracterizaba por las fornicaciones en extremo, de eso no hay duda, ¿verdad? En absoluto. Y la comparación con Sodoma y Gomorra, el juicio de Sodoma y Gomorra, 3 juicios se relacionan allí: el juicio de Noé, el juicio de Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro capítulo 2, Judas, ¿verdad? Y el juicio de la tribulación, los 3, y los ángeles, el juicio del diluvio, Sodoma y Gomorra, ángeles, y el juicio de la tribulación. Son los 4 juicios, 2 que son globales y los otros 2 que fueron específicos, el de los ángeles y el de Sodoma y Gomorra. Eso está relacionado. ¿Y qué había en el fondo allí? ¿Qué lo relacionaba? El de los ángeles con Sodoma y Gomorra, las fornicaciones, inmoralidades sexuales, Romanos capítulo 1, ¿verdad? La época de Noé también. Y la tribulación también, hermano, porque el Señor dijo que una de las señales era ¿qué? Como los días de Lot. Y por eso ya la agenda LGTBIQRNSTU, y agréguele al cuadrado beta, alfa, letras chinas, etcétera, porque la agenda es bien larga, hermano. Pero déjeme decirle que esa agenda en poco tiempo está bastante avanzada. Poco tiempo, bastante avanzada. Y leí una noticia ayer que había mandado a compartir un hermano, no sé si está aquí el hermano Donaldo. Y el hermanito compartía en WhatsApp que el Instituto de Bienestar Familiar, ahora con el asunto de los juguetes para los niños, los juguetes tienen que ser neutros. Porque si usted le da un juguete a un niño que lo lleva a afirmarle su varonilidad, usted está violentando las libertades, porque él tiene que escoger de qué género va a ser. Eso está en Colombia, hermano. Entonces hay que ponerle muñecas a los niños y a las niñas hay que ponerles, ahí dice la metralleta y el soldado, dice ahí en la noticia. Eso va avanzadísimo, hermano. ¿Quién quiere tener hijos en este tiempo?
Ya nosotros que los tuvimos y los de pronto los que ya tienen, pues ya los tienen. Pero los que se quieren casar y quieren tener hijos, hermano, ¿en qué contexto los vas a educar? Estamos en los tiempos del fin. Ahora usted va a decir, usted está en contra entonces, hermana Yolanda, de que haya hijos. Déjame decirte que cuando el Señor habló de la tribulación, dijo, ¡ay de las que estén encinta! ¿Quién va a tener hijos durante la tribulación? Nadie, hermano. ¿Para qué? Si va a ser todo destruido. El apóstol Pablo, cuando estaban en la terrible persecución allí, y el apóstol llegó un momento en que dijo, si no se casa mejor, pero si se casa no peca. ¿Cuántos han leído eso? Porque el apóstol Pablo dijo en ese momento, si no se casa, pues mejor. Porque había una persecución terrible, hermano. ¿Quién iba a tener familia cristiana en ese momento si es que los mataban, los cortaban la cabeza, etcétera? El Señor es sabio. Si yo fuera joven en esta época, yo no tendría hijos. Porque el Señor está a la puerta. Las señales están cumplidas, hermano. Y la única manera que tú eduques a tu hijo es en tu casa. Tú lo metes en el sistema educativo y el sistema educativo ya es LGTBI. ¿Qué va a aprender ese niño en un colegio? Si es un colegio mundano, pues mundo, Satanás, se te pierde y se te va al infierno. Hijo de maldición. ¿Quién quiere tener hijos de maldición? ¿Hijos para que se vayan al infierno? Yo no. Yo quiero tener hijos para que sean salvos. Pero cómo nos cuesta que reciban a Cristo, ¿verdad? Que se conviertan en hijos de Dios. Nos cuesta mucho. Alce la mano al que le cuesta. Les ha costado, le está costando de pronto. Hermano, es terrible. Y las cosas ahora están peor. Que en el 2050 la tierra ya no va más. ¿Cuántos leyeron eso? Que en el 30 y pico ya no, o sea, no hay futuro. Y el que tiene un bebé ahorita, me disculpan los que tienen niños, gloria a Dios, ámelo, ámelo, ámelo. Y gócese y clame para que el Señor venga, porque ese sí está arrebatado. Más bien usted mire y santifíquese, porque se arrebata el niño y usted se queda. Amén. Si tiene, dito un año, porque ahí dice que ya en el 26, pastor, el 30, ya en el 30, ya en el 2026, ya la cuestión va a estar difícil. El agua, el oxígeno, todo. Mi hijo tendrá 24, 26 años. Bueno, el mío tendría 30 y algo. ¿Cuál es el futuro que tiene mi hijo? No, que venga el Señor rápido, hermano. Yo estoy clamando por eso. Y va a venir pronto, hermano, porque todos los señales del fin están cumplidas, todas. Los días de Noé. Ahora, ¿hay Nefilim en esta época? Sí. Pero no los gigantes físicamente, pero los espíritus inmundos de los que estaban poseídos, hermanos, están sueltos en toda la tierra. Ve, hay una nube, hay una tiniebla que rodea toda la tierra de los espíritus de fornicaciones, hermano, lo dice la Escritura y usted lo está viendo con sus ojos. Todo, violaciones, abusos sexuales, ¿verdad? La gran reina que el Señor ya abrió en la iglesia católica, hermano, esa cantidad de abusos sexuales en Estados Unidos, allá, esa olla podrida que se destapó y ahora nadie dice nada, ¿verdad? Porque es que es el Vaticano, hermano, tienen mucho dinero y entonces hay que callar a los medios. Las orgías sexuales. Hubo uno de esos cardenales de eso en el Vaticano, y en el mismo Vaticano, en un apartamento, la policía llegó por un escándalo y era una orgía homosexual la que había allí. Y era uno de los principales de ahí, del Papa. Y eso salió en la noticia y después al día siguiente la borraron, hermano. Eso quiere decir que la noticia que usted lee, tanto de las perversiones y de la depravación, que son señales que ya el Señor está a la puerta, de que ya estamos en los días finales, ¿verdad? Y también las otras características de las señales políticas, por ejemplo, pero usted no lee porque no salen. Eso no quiere decir que no se estén cociendo allí, hermano. Porque mire que usted a veces lee cuestiones políticas de que allí, leí ayer que Irán capturó un buque de la Gran Bretaña y eso está caliente allá en Medio Oriente. Y después al día siguiente ya nadie dice nada. Amén. Porque no conviene. ¿Sabe por qué? Porque entre más se sepan las noticias, las economías se caen. Enseguidita. Entonces hay noticias ocultas. Así que usted no se fíe
Cuando de pronto aparentemente se detuvo la noticia profética, no se fíe en eso, hermano, porque esa noticia profética no se detiene. Diariamente, hermano, minuto a minuto, el Señor está acelerando el reloj profético. Solo que en la noticia usted no va a saberlo todo. Por eso dice que, cuando digan que paz y seguridad, vendrá que destrucción repentina. Pero nosotros nos estaremos para ese tiempo acá. Amén. Porque el Señor no nos tomará como ladrón en la noche. Oh, eso me anima mucho, hermano. El Señor dice en la Escritura que la iglesia no la tomará como ladrón en la noche. Y quiero reiterar esto, porque hay una serie de enseñanzas que se han dado en escatología y que las hemos recibido y también de pronto las hemos reproducido, pero al final de los tiempos el Señor ha ido abriendo más las Escrituras a medida que los días se acercan y la iglesia está siendo despertada y las Escrituras se abren, el entendimiento se está abriendo por causa del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no va a tomar a la iglesia por sorpresa como ladrón. ¿Qué significa que tú no vas a ser tomado como ladrón? ¿Que no vas a estar dormido? El Señor claramente dice, como ladrón en la noche, ¿verdad? Que si supiera, dice allí, si supiera cuándo va a llegar el ladrón, el Padre velaría. Pero el Señor se refiere a los que están dormidos. El Señor se refiere a los que están en apostasía, a los que el Espíritu Santo ya se les ha apagado. Pero el Espíritu Santo, si está en ti, aleluya, con el fuego, dice la Escritura allí en Apocalipsis 22, y el Espíritu dice, ven. ¿Qué va a decir el Espíritu dentro de tu corazón? Ven. Amén. No nos tomará como ladrón. Yo siento cada día cerca la venida del Señor, y todo aquel que está en el fuego del Espíritu y aquel que está abriendo las Escrituras allí diario, estudiándola, escudriñándolo y atento a lo que el Señor dijo: mirad, ved, conoced que está a la puerta, que vuestra redención está cerca, sentirá la cercanía del Rey. Amén. Y eso no destruye la doctrina de la inminencia, porque la doctrina de la inminencia, ya lo enseñamos en este diplomado, es sobre ¿qué? Sobre el día y la hora. ¿Usted me está siguiendo? Y la iglesia ya sabe que estamos en el tiempo, pero en cualquiera de estos días u hora vendrá el Señor. Amén. Y por eso no nos tomará como ladrón. Pero para los que están dormidos y se quedarán aquí, como ladrón los va a tomar la venida del Señor. Bien, los días de Noé. Están sueltos los Nefilim, es decir, los demonios, potestades de fornicaciones en toda parte, hermano. Está dentro de la iglesia. La fornicación espiritual de Jezabel está allí. La fornicación del adulterio espiritual. Cual Israel, cual Judá. Vamos a ver la tipología también aquí. Vamos a ver cómo Israel es un tipo de iglesia. Es uno de los principios hermenéuticos. No es una iglesia. ¿Usted está siguiendo? Así como yo digo, el arca es un tipo de ¿qué? De Cristo. Pero el arca no es Cristo. Israel es un tipo de iglesia, pero no una clase. Me refiero que la tipología también el Señor la estableció entre Israel y la iglesia, y eso lo vamos a enseñar en este diplomado para que usted vea lo que estamos viviendo. ¿Y qué le pasó a Israel y a Judá? ¿Cayó qué? El juicio. Amén. Y no creyeron. Cayó el juicio. Así estamos ahorita. La iglesia, el Señor le está diciendo: por todas las formas ya vengo. Todo está cumplido, las señales están cumplidas. Mira los arreboles, mira las señales, mira todo. Y la iglesia está dormida, predicando lo que no debe, predicando la tierra postdiluviana, predicando de que nos aferremos más a lo que va a ser quemado, en lugar de predicar de la herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Vamos a hablar de la herencia. Vamos a hacer un estudio léxico de lo que es la herencia en la palabra del Señor. Ahí lo vamos a hacer. Vamos a usar el griego. Vamos a hacer allí análisis detallado de qué es la herencia. Porque la iglesia no está consciente. ¿Usted sabe cuál es la herencia terrenal? El chicharrón, hermano. Y todos los elementos serán quemados. Chicharrón. Segunda de Pedro 3:10 en adelante. Todos los elementos serán quemados. Por eso el apóstol Pedro dice allí: debes predicar de lo que se va a quemar. Dime tú con qué autoridad y con qué
no sé cómo decirlo, descaro predicas de lo que va a ser quemado. Ya está a punto de ser quemado, hermano. En la iglesia algunas personas dicen: ay, este pastor, le dice al pastor, imagínese que no tengo casa. Gloria a Dios, hermana, usted tiene una casa ahí en el cielo, una morada. Mejor que no tenga casa ahora. ¿No hay que va a ser quemada? Ay, pastor, pero ¿cómo se le ocurre? Porque no sabemos. Es que el Señor puede venir en hoy, mañana, en 3 años, en 1000 años, en 2000 años. Los días de Noé, los días de Sodoma. Y mire cómo las escrituras nos relacionan la tercera y la cuarta tierra con este juicio, que es el primer juicio global. Y todas las características de la tierra estaban dadas para que la segunda tierra, preparada para llevarla el Señor al juicio y convertirla en esta tercera tierra que tenemos en este momento. Todo esto lo vamos a analizar detalladamente, mi amado hermano. La tercera tierra ya está lista para ser juzgada y convertirse en la cuarta tierra. Y esta tercera tierra, miren las características que tiene. El Señor dice en la escritura que los últimos tiempos serán, mire, estos son 4 puntos que yo quiero que usted mire bien. Los va a tener en su módulo, que no traje hoy, porque todavía me falta revisar y ampliar más. Pero si usted lee estos 4 puntos de cómo se caracteriza la tercera tierra, que es la que estamos viviendo y que ya está a punto de ser quemada, juzgada, usted va a reflexionar y va a decir: ¿qué estoy predicando en mi iglesia? Ah, hermano Yolanda, pero es que si yo predico de esto, se me van de la iglesia. Hermano, pues es mejor que se le vayan de la iglesia para otra iglesia y el Señor le demande a aquel otro pastor y no le demande a usted. Primero, el Señor dice que en esta tercera tierra, ya cuando estuviera lista para convertirse en la cuarta, serían tiempos peligrosos, pero para la iglesia, no para el mundano, para la iglesia, por la proliferación de hombres perversos con apariencia de piedad, es decir, con apariencia de evangelio. Porque la piedad se define en la escritura claramente. Amén. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Usted encuentra toda esta definición justamente del apóstol Pablo de la piedad. Pero negarán la eficacia de la... ¿Cuál es la eficacia de la piedad, mi hermano? ¿Cuál es la eficacia de la piedad? La salvación. Amén. La eficacia de la piedad es ¿qué? Salvación. Y la salvación es sexta tierra. Pero si yo no hablo de la sexta tierra, si no hablo de la eternidad, si yo no hablo de lo que el Señor me dice que hable, que es las escrituras centradas allí, yo estoy, a pesar de tener la apariencia de piedad, predicando el evangelio, que es la piedad, estoy realmente negando. Segundo, los últimos tiempos, usted puede leer 2 Timoteo 3 del 1 al 5, dice allí habrá hombres amadores de sí mismos, detractores, intemperantes, usted tiene la lista allí. Segundo, los últimos tiempos serían como los días de Noé, por la multiplicación de la maldad, la violencia, la mundanalidad, la incredulidad. Nadie creía, ¿verdad?, que iba a venir el juicio. Todo el mundo estaba comiendo, bebiendo, edificando, comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Amén. Es decir, se casaba y bueno, lo que le iba mejor, se moría, se casaban con otro, pero realmente lo que hacían era casarse, divorciarse, casarse, divorciarse, casarse, divorciarse, hombres con hombres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, etc. Eso es lo que hacían. Se parece a lo que pasa ahorita, hermano, que dentro de la misma iglesia está ese espíritu de Jezabel, de fornicación. Los pastores se separan y se casan con la ovejita, porque el espíritu le mostró, será el espíritu del anticristo, le mostró que esa era su media naranja y su media carne, y fue que se equivocó antes y oró y ayunó, y Dios le reveló que debía ser con la hermanita del coro, y el Señor le reveló, pero el Señor de las moscas, eso es lo que no especifican, es el Señor de las moscas. Y usted encuentra ahí, hermano, cualquier cantidad de cosas en la iglesia, de adulterios, fornicaciones de todo tipo, y usan la palabra y la tuercen para justificar. No, es que es el abandono espiritual. Lo que pasa es que la esposa mía se queja porque yo soy pastor y no tengo tiempo para ella, y bueno, ya somos incompatibles, ya hay abandono espiritual. Me abandonó espiritualmente. Y la Biblia dice que por abandono espiritual, o sea, no sé dónde dice eso, pero bueno, dejo casarme con la hermanita del coro o de la danza mundana, hermano,
o la ujier, o la diácona. ¿A cuánto le está hablando el Señor aquí? Pasa a la iglesia, en su iglesia pasa eso, hermano, póngase firme si es pastora, porque de eso le va a cobrar el Señor. La insensibilidad, hermano, uno va a predicar ahora, hay demasiada insensibilidad, uno va a las misiones, hermano, y siente esa dureza de corazón para que la gente reciba. Se cumple la palabra al 100, al 30, al 60 y al 30 por uno, como dice el Señor en Mateo capítulo 13, en las parábolas de fin de siglo. Y la gente haciendo todas estas cosas. Qué terrible, ¿eh? En Barranquilla hay una explosión de edificación. Señal de que el Señor ya viene, hermano. Esto usted lo encuentra en Mateo 24, en Lucas 17. Tercera característica, los últimos tiempos serán como los días de Sodoma y Gomorra. La proliferación excesiva, es una redundancia, hermano, pero hay que ponerla porque así es. Inmoralidades sexuales, en especial el homosexualismo, pero otras perversiones y abominaciones. Y los últimos tiempos serían tiempos de apostasía rampante y también excesiva y redundante. Usted encuentra eso en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Pero mucha gente dice, pero ¿cuál apostasía? Yo no sé qué es apostasía. Yo no veo la apostasía. Ah, sí, ¿verdad? Los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los del séptimo día, todo eso es apostasía. Déjeme decirle que eso no es apostasía. Amén. La apostasía es el abandono de la fe genuina y de la palabra del Señor. La apostasía es una persona que está habiendo conocido al Señor, habiendo probado de los dones, amén, del Señor, del Espíritu Santo, habiendo sido partícipe del Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, amén. Luego decidió apartarse. Y hay apostasía personal. Es decir, que puede haber una iglesia de sana doctrina y puede haber apóstatas dentro, tener el corazón apóstata. Una persona dentro de una iglesia de sana doctrina, obviamente termina yéndose de la iglesia en el momento, porque no lo soporta la santidad de la iglesia. Pero la iglesia completa, que es a la que se refiere el apóstol Pablo aquí, en 2 de Tesalonicenses 2, donde dice que el día del Señor, que es el inicio de la tribulación, no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. En el versículo 1 claramente el apóstol Pablo dice con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Amén. Vamos también a aclarar versículos aquí que la escatología clásica ha relacionado con la segunda venida de Cristo, pero que están relacionados es con el arrebatamiento de la iglesia, o lo que algunos llaman la primera etapa de la segunda venida del Señor, que es el arrebatamiento y que es en las nubes, y luego ya es la segunda venida, es en el Monte de los Olivos, ya a la tierra, porque el Señor vino a la tierra en la primera venida y vendrá a la tierra en su segunda venida. En el arrebatamiento es en las nubes, en el espacio ya casi exterior, que ni los aviones nos van a ver ahí, hermano. ¿Y qué dice allí el apóstol Pablo? En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 dice que en lo que respecta a la venida del Señor, ¿cuál venida? ¿La segunda venida? No. Porque le está hablando a la iglesia y muchos creyeron que ese versículo, y de hecho toda la epístola, la segunda epístola a los tesalonicenses, estaba referida a la segunda venida de Cristo. Y la primera, porque en el capítulo 4, si no estoy mal, se habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces la primera epístola está relacionada con el arrebatamiento. Es primera de Tesalonicenses, arrebatamiento, y segunda de Tesalonicenses, segunda venida. Pero no es así. Amén. Como Mateo 24. El discurso del Monte de los Olivos, que usted encuentra en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, pero completico en Mateo 24. Todo el mundo decía en un momento, y todavía lo dicen, no tiene nada que ver con la iglesia. Es el discurso para Israel. Porque ahí se describe la tribulación y la tribulación va a ser para Israel, si lo sabemos, y la iglesia no va a pasar por la tribulación. Amén. Pero sabemos que allí, que hay que leer, hay que usar la hermenéutica y leer detalladamente para saber que el Señor sí le está hablando a la iglesia allí, no que va a pasar por la tribulación, sino porque va a haber señales que anunciarían esos tiempos del fin para que iniciara el día del Señor, pero también daría una señal poderosa para la iglesia, que es la señal de la ¿qué? ¿De la qué? De la higuera, que es Israel. Esa señal de la higuera, ¿para quién es? Para Israel. Ni siquiera están enterados, sino para nosotros. O sea que
ese discurso también está dirigido a Israel, a la iglesia. Amén. Y nuestro discurso poderoso, y por lo tanto lo que sigue de la parábola de las 10 vírgenes, ¿a quién se refiere? ¿A Israel o a la iglesia? A la iglesia, hermano. Entonces hay que saber leer. Vamos a mirar un principio hermenéutico acá que vamos a aprender para leer las escrituras, sobre todo el discurso profético, y cómo saber en qué momento se pasa de un tiempo profético a otro por el estudio contextual de las escrituras, el texto y el contexto. Apostasía. Y el Señor dijo que con respecto a su venida por nosotros, nuestra reunión con Él, ¿dónde? En las nubes. Y decía, no os conturbéis. ¿Por qué? Porque Él estaba preocupado y hay gente que estaba predicando falsa doctrina, diciendo que ya el Señor había venido. Algunos, en 1 Corintios capítulo 15, ahí usted encuentra que el apóstol Pablo aclara que ya ocurrió la resurrección. Y el apóstol Pablo dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Porque si ya ocurrió la resurrección, pues ya vino el arrebatamiento. Entonces la estaba preocupada la iglesia. Y el apóstol Pablo dijo, no, yo te voy a explicar cómo se te ocurre si la esperanza nuestra es la resurrección, que acontecerá en el rapto. Bueno, en Tesalónica ocurría lo mismo. Decían, ya el Señor va a venir. Amén. Y la gente dejó de trabajar y empezó a chismear. Dejó sus trabajos y dijeron, no, ya va a venir. Algunos ahorita nos tildan a nosotros que esperamos al Señor en este tiempo de tesalónicos. Pero hay que usar ahí el contexto histórico. ¿Sabía el apóstol Pablo que el Señor no iba a venir por su iglesia en el momento allí cuando le está escribiendo la carta? ¿Amén o no amén? Amén. Por el Espíritu Santo sabía. El Espíritu Santo le reveló, no va a pasar eso todavía. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermano, escribió para el tiempo que estaba viviendo y para nosotros en este tiempo. Vamos a aprender a leer también eso. ¿En qué momento el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de ese momento y a la iglesia a nosotros? Ahí no es doble cumplimiento, hay una aplicación doble. Amén. Eso lo vamos a mirar, que es un principio que vamos a mirar hoy. Y hay que escudriñar la hermenéutica para saber en qué momento, por claves léxicas específicas y denunciados que están dadas allí, donde el Espíritu Santo estaba hablando. Cuando el Señor le habló a Daniel, ¿estaba hablando para ese tiempo, te pregunto? No, ¿verdad? Estaba hablando para el futuro. Es más, le dijo sella. Sella, ¿verdad? Sella la profecía, sella el libro, sella. Estas palabras estarán selladas. Todas esas claves las vamos a mirar. ¿De qué acontece? El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, dice allí, te voy a explicar. Mira, en lo que respecta a nuestra reunión con el Señor, la cual sí estaba esperando el apóstol Pablo, porque la iglesia primitiva allá en el cielo están gozosos porque ya viene el día en que van a venir con el Señor a resucitar y a ser glorificados. Ellos están gozosos con eso. Pero le dijo, pero mira, en el versículo 2, el día del Señor, ahí pasa a hablar de qué, de la tribulación, del segundo juicio global. Amén. Dice, no vendrá sin que ¿qué? Antes venga ¿qué? La apostasía. Amén. Está la apostasía ya. Amén. Estuvo desde el principio del siglo XX, antecito, pero también al principio ya, como todas las señales, empezaron a despuntar, pero iniciado el siglo XX. ¿Y en qué ha habido? Ha ido en qué? En aumento, hermano, en frecuencia, en magnitud. Qué difícil es encontrar una iglesia de sana doctrina, hermano. Es muy difícil. Estuvimos predicando allá en Puerto Colombia y 2 señoras se acercaron a decirnos, hemos ido a 6 iglesias. Y dentro de las 6 iglesias había otra, no, yo estaba en una iglesia adventista. Bueno, ahí le explicamos por qué no los adventistas, por qué no los testigos de Jehová, etc. Pero después empezó a explicarnos, he ido a varias iglesias, pero yo siento que ahí no es. Entonces le preguntamos, predican de pactos con dinero, de siembras con dinero. Sí, eso, se ponen a pedir plata. Y yo cuando me piden plata digo, no, esto no puede ser de Dios. Pero la señora no es experta en la palabra ni nada. Amén. Y decía, ¿dónde me congrego? Una iglesia, ahí les doy el dato, si en Puerto Colombia conocen una iglesia de sana doctrina, porque tomamos el teléfono de la señora. Hermano, ante esto, que ya está en su contexto delante de sus ojos, hermano,
¿Cuál es la conclusión? Que la tercera tierra ya está a punto de ser juzgada. Ay, hermana Yolanda, y mis planes. Pues yo no sé, yo los planes que tengo los tengo es para la Nueva Jerusalén y para el milenio. Todos, todos. Sí, tengo que trabajar, ¿verdad? Y mientras tanto trabajo. El Señor nos va a regalar un año sabático, un año para no dictar clase en la universidad. Creemos que también es señal de la venida del Señor. Es una señal personal ya. Para no trabajar secularmente. Vamos a dedicarnos al Señor completamente. Después de 25 años de trabajo, me va a regalar un año. Amén. Pero las expectativas del Hijo de Dios ante todo esto, su mente y sus planes, hermanos, deben estar en la Nueva Jerusalén y en el milenio, en el servicio que usted va a dar en el milenio. Tiene que estar haciendo planes, esté preparándose para eso. Porque el Señor en la Escritura nos está diciendo que todo está a la puerta. La cuarta tierra, hermano, el juicio de la tribulación. En esos 7 años de juicio de la tribulación, los cuales no iniciarán inmediatamente, parecer, después del arrebatamiento de la iglesia, por la batalla de Gog y Magog, que debe acontecer antes del inicio de la tribulación, y la iglesia se tiene que ir antes de la guerra de Gog y Magog. Para los que de pronto no estuvieron en el diplomado anterior, en el programa, los 2 últimos programas de Preparándonos para la Venida del Rey, al final por favor vamos a poner el link. Usted puede entrar y son 35, 40 minutos, ahí usted entiende todo esto que yo estoy diciendo. También se decía en la escatología de que el Señor iniciaría inmediatamente, después que la iglesia fuera arrebatada o raptada, usando el término en inglés, inmediatamente comenzaría el juicio de la tribulación. Pero esto lo decían debido a el versículo que citaba ahorita, y es que cuando digan que paz y seguridad, vendrá que destrucción repentina. Pero este versículo no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Amén. Se está refiriendo al primer sello, porque el primer sello en Apocalipsis 6 es ¿qué? La manifestación ¿de quién? Del anticristo, del hombre de pecado. Y coincide con 2 Tesalonicenses 2, cuando el apóstol Pablo dice, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y después dice, y se manifieste el hombre de pecado. Ya ese manifieste es el primer sello, es decir, ya es tribulación. ¿Cómo se va a manifestar el anticristo? Con su estatus de líder de la Unión Europea, el Imperio Romano restaurado, que ya está restaurado desde el 60, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el tratado de paz. ¿Usted me está siguiendo? Va a tener una fecha. Ese tratado se va a firmar y va a tener un día, un mes, una hora y un año. ¿Usted me está siguiendo? Y los que se conviertan en esa brecha de la batalla de Gog y Magog, los 144,000 judíos, que luego van a ser sellados ya en la tribulación, y los gentiles, porque verán que el evento del arrebatamiento sí fue verdad, porque estamos predicando ahora. Amén. Por eso la iglesia tiene que estar predicando ¿de qué? De que el Señor ya viene para la iglesia. Familiares, amigos, vecinos. La Universidad del Atlántico, déjeme decirle que ya toda la universidad sabe que el Señor va a venir por la iglesia. Pero se ríen. Dicen, pastor Gabriel, el profesor Gabriel está loco. Dice que la gente se va a desaparecer y que Jesucristo va a venir por la iglesia. Y gloria a Dios porque están enterados. Amén. Y unos cogen el folletico y lo llevan. Nosotros llevamos ese folleto y lo predicamos y lo enseñamos a los estudiantes donde vamos, hermanos. Estamos publicando la noticia. Ya el Señor viene por la iglesia porque se abrirá la puerta. ¡Pum! Nos iremos y después se cerrará la puerta. Y los que no recibieron y se den cuenta, si era verdad, se van a convertir, hermano, en la brecha de la batalla de Gog y Magog. Esa es la misericordia del Señor. Y ellos estarán pendientes del día, la hora, el mes y el año de la firma
del tratado del anticristo de la paz en Medio Oriente con Israel. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Como la escritura dice que son 7 años calendario, 1260 días la primera parte y 1260 días en la segunda parte. Y el Señor volvió y dijo 42 meses en la primera parte y 42 meses. Más preciso no puede ser el Señor, hermano. La gente va a empezar a contar los días, los meses y los años. Porque saben que al cabo de los 7 años, cuando se cumplan, vendrá el Señor Jesucristo en gloria y todo ojo le verá. Vendrá con nosotros. Así que yo me imagino que el padecimiento por ser cristiano en ese momento y muchos morirán y bueno, gloria a Dios porque subirán a la Nueva Jerusalén, pero los otros que el Señor no permitirá que mueran, sino que sigan testificando testimonio del Señor Jesucristo, ¿verdad? No formarán parte de las almas que están debajo del altar, el quinto sello. Porque el Señor permitirá que sigan predicando y luego verán a los 144,000, los judíos predicando y el resto de Israel allí, todos allí con el anticristo encantados, pero esos 144,000 judíos y dirán, sí, fortalécete porque mira, allá está el judío predicando, allá está predicando que el Señor ya viene, que no se dejen marcar, que mira el anticristo, etcétera. Y después van a aparecer los 2 testigos, hermano, y verán esos 2 testigos allí predicando y luego los van a ver, el anticristo los va a matar. Y luego los van a ver resucitados y glorificados. Otro rapto, arrebatamiento. Y dirán, sí, mira, así como se fue la iglesia, se fueron los 2 allá. Se fortalecerán. Algunos morirán al final de la tribulación o antes. Otros llegarán al final y verán al Rey de Gloria, hermano. Y se van a fortalecer y dirán, falta poco tiempo. ¿Cuántos meses faltan? Irán marcando, no sé, en las catacumbas donde se vayan a meter, allí a esconderse. Porque del día y la hora de la segunda venida sí se sabe. Amén. Pero del arrebatamiento de la iglesia no se sabe. Ni el día ni la hora. Amén. El día, el tiempo preciso. Ustedes se imaginan, faltando una semana para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo estarán los creyentes? Ay, faltan 3 días porque dijo que vendrá, porque el que ha de venir vendrá. Amén. Ustedes dirán, bueno, son privilegiados. No, hermano, en semejante persecución. Mejor nosotros, ¿verdad? Que no sabemos el día y la hora, pero sabemos que está muy cerca. Aleluya. Hasta ahí estamos entendiendo. Entonces, no mucho resumen, ¿verdad? Todo esto es escatología, pero vamos a ver poco a poco todo eso al tiempo, pero no tan profundamente porque el objetivo no es precisamente la parte escatológica así profunda, sino el tema de la iglesia israelí y las naciones. La cuarta tierra, hermano, acontecerán tsunamis en toda la tierra, maremotos. Todo esto estaba preparado desde la tierra podiluviana. Usted conoce, hay 2 grandes terremotos, hermano. Apocalipsis 16 dice, entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este es el segundo gran terremoto. Hay uno en la primera parte de la tribulación y este es el segundo. Hermano, dice que nunca lo ha habido desde que los hombres han estado, vea, sobre la tierra. O sea que ni siquiera en el tiempo del diluvio, que ya vimos cómo la tierra se abrió, se fracturó. Pero aquí dice que esto no ha acontecido. Y dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, hermano. ¿Para qué quiere comprar casa en Barranquilla si va a caer Barranquilla? Nueva York, hermano, Dubái, todas esas ciudades de vanidad, de vanagloria. Todo eso va a caer, dice aquí, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Dice que todas las islas van a huir, es decir, se van a hundir por ese gran terremoto. Y dice, y los montes, o sea que las montañas también, en el diluvio las montañas, salieron. Las islas, salieron en el diluvio. Por eso que usted ve en el mapa, ve islas regadas por allá. La misma tierra, usted ve que es producto del diluvio. Un poco de tierra dispersa por todos lados, islas por allá y otras formadas por la actividad volcánica. Muchas de ellas, como el caso de en Estados Unidos, donde hubo hace poco, bueno, no hace mucho,
en Hawái, que son islas formadas por actividad volcánica. Pero aquí dice que todas las islas, hermano, van a hundirse y los montes también. Amén. Por eso dice que es cual nunca ha habido en la tierra. Esto está a punto de acontecer. Todo esto está a punto, porque todas estas señales están en intensidad, en magnitud y en frecuencia. Están allí listas. Predique de esto en su iglesia, hermano. ¿Son malas noticias? No. Son buenas noticias porque nuestra redención está cerca. Los meteoritos caerán del cielo, aparte de las bombas de todo tipo, porque creemos que también Juan, cuando veía las luces que de ese cayeron las estrellas de los cielos, se estaba refiriendo obviamente a meteoritos, pero también a misiles, que en ese momento él no entendía, porque obviamente no estaba la tecnología. Usted recuerda que hay un cinturón de asteroides alrededor de la Tierra, que están siempre piloteando allí en la NASA. Es un cinturón tremendo, hermano, que está en constante movimiento. El Señor va a hacer que se desprendan y caigan sobre la tierra. Usted lee eso en Apocalipsis 6 y Mateo 24, 29. Dice allí que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso quiere decir que también aquí, no solamente en el terremoto, sino acá va a haber, dice, y como la higuera deja caer sus higos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Claro, porque como la actividad volcánica se va a disparar, usted sabe que uno de los efectos de la actividad volcánica es enviar nubes a unos kilómetros, miles de kilómetros hacia el cielo, y pueden oscurecer ciudades enteras durante varios días, hermano. Eso va a acontecer durante la tribulación y está muy cerca. Y esta es la quinta tierra, hermano, la tierra milenial. Como el Señor Jesucristo viene con nosotros, el Rey de Gloria va a restaurar parcialmente la tierra. Esta tierra, vamos a ver, tiene características de la primera y la segunda tierra. Amén. Es como una especie de ¿cómo se dice? De transición. Yo creo que el Señor lo va a hacer así para recordarnos la primera tierra y proyectarnos hacia la sexta. Bueno, nosotros no, o sea, los que están acá, porque nosotros obviamente ya venimos de la Nueva Jerusalén y ya estamos enterados de todo, y ya de hecho estamos enterados aquí. Pero también el Señor dejará características de la segunda tierra para recordarle al ser humano los estragos del pecado. Amén. Entonces no va a ser una tierra perfecta, va a ser hermosa. El Señor va a restaurar la comunión, la comunicación con los animales. No va a haber animales carnívoros. Dice la Escritura claramente que el lobo estará, el león con el cordero, el áspid con el bebé, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Dice allí, no afligirán ni harán mal. Todas estas claves, hermano, interpretativas las vamos a usar de las características de cada una de las tierras. Mire cómo cuando uno encuentra características como estas, por ejemplo, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey, y el polvo, así como en la época de la primera tierra, comían era plantas, y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Amén. Uno lee eso y pareciera como eternidad, ¿verdad? Como algo ya perfecto. Pero cuando tú lees en Isaías 65 más adelante, donde habla de que el niño morirá de 100 años, ¿verdad? Dice, habrá niño o anciano que termine sus días, ya tú te das cuenta, bueno, hay muerte, por lo tanto no es reino eterno, sino, o sea, no es sexta tierra, sino quinta tierra. Estas claves las vamos a estar mirando. Y la sexta tierra es la nueva tierra. Esta la veremos cómo el Señor Jesucristo la hará, veremos el Espíritu Santo actuando, el Padre allí orquestando todo, el Espíritu Santo allí, aleluya, el Señor Jesucristo haciendo la tierra y los hijos de Dios, como dice Job, ya no los ángeles, bueno, también estarán los ángeles ahí, ¿verdad? Pero estaremos los hijos de Dios rescatados por la sangre de Cristo, viendo cómo el Señor hace nuevamente la tierra y los cielos. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. ¿Usted está siguiendo? Algunos dicen, bueno, entonces, como las películas de Hollywood, que vamos a estar amnésicos. Eso no quiere decir eso. Dice, de lo primero no habrá memoria, quiere decir que ninguna memoria de pecado, hermano, y no habrá nada de rastro de la tierra, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que quiere decir. Mas os gozaréis y os alegraréis. ¿Qué dice allí? Para siempre. Vamos a estar también escudriñando para mirar reino eterno, sexta tierra,
expresiones como para siempre, eternamente, términos como de generación en generación, del siglo hasta el siglo, bueno, eternamente y para siempre, para que podamos escudriñar. Hay mucho de reino eterno en la Biblia, hermano. Hermano, hay muchísimo. Vea, todas las promesas nuestras las vamos a escudriñar aquí para que usted se goce. Porque en las iglesias la tendencia es hablar de la tierra postdiluviana. Pacte y venga y compre el carro que se va a quemar, la casa que se va a quemar, el balneario que se va a quemar, etc. Pero si la iglesia supiera las promesas, hermano, y cuánto reveló el Señor, aleluya, de esa herencia, de esa promesa del reino eterno, tangible, físico, hermano, visible, con casas, con ríos, hermano, con aleluya, la Nueva Jerusalén, una ciudad inmensísima, una tierra enorme en que se estará extendiendo eternamente, hermano, y toda la belleza de los cielos, cual nunca, nunca, nunca se ha podido ver, excepto cuando lo presenciaron los ángeles, cuando el Señor lo hizo. Hermano, vamos a escudriñar todo eso para que usted empiece a tener el sueño de la esposa de Cantares 2 y pueda decir: no me saques del ensueño de la venida del Señor. Y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es Apocalipsis 21, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, pero el mar nuestro, porque vamos a tener mar de cristal. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la sexta tierra, no habrá pecado, ni muerte, ni enfermedad, será perfecta, santidad plena, hermano. Y como todo será perfecto, podrá descender la ciudad celestial, que ya está, mi hermano, donde está el templo del Señor, allí las moradas que el Señor preparó para su iglesia. Pero hay collados, hay montañas en el cielo, como dice la Escritura. Vamos a explorar también esto, porque nosotros imaginamos en la Nueva Jerusalén así, una ciudad, y hasta la pintan como Nueva York, pero así doradita. Pero no hablan de los collados eternos, no hablan de las praderas, no hablan nada de eso, y eso está en el tercer cielo, hermano. Años, años, luz. Ahí yo le puse unas foticos, pero no reales. Yo procuro en mis computadores poner esto, hermano, porque yo todos los días quiero ver el lugar donde voy a vivir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. La dibujan de varias maneras. Mira, hermano, este es el río de Dios, este es el árbol de la vida. Algunos lo dibujan así porque, como dice que de lado a lado, entonces muchos dicen que son árboles, amén, que están de lado a lado. Otros dicen que de pronto es un árbol que pasa de lado a lado. Pero bueno, ahí usted ve dibujado eso, aquí vive mi princesa. Ahí usted lo tiene, hermano. Ángeles, los servidores del Señor, pero también los servidores de los que van a ser herederos de la salvación, amén. ¿Usted por qué cree que el Señor hizo tantos ángeles, hermano? Pero ángeles puros serán los servidores según Hebreos capítulo 1, vamos a escudriñar también eso, cómo los ángeles van a servir a la iglesia y a las naciones, pero obviamente en un servicio como el nuestro al Señor, que será en amor. Serán nuestros servidores los ángeles, mi hermano, pero en el sentido de ser siervos. Aquí usted ve la calle de la ciudad. Este es un videíto que bajé de internet y le tomé unas foticos. Busca en internet y revisa, ahí describen la ciudad. Vi una parte, no lo vi completo. Bien, quiero que leamos, hermano. Dice: pero el día del Señor, ¿cuál día? El inicio de la tribulación. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes, vino como dice, los cielos pasarán con gran estruendo, porque empezará el juicio, en el milenio habrá una restauración de la tierra parcial, pero todo está dispuesto para ser quemado, o sea que la tierra milenial va a ser juzgada también por fuego, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando, hermano, ¿cuántos están esperando? Y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿por qué dice apresurándoos? Nosotros vamos a pasar por ese día del Señor, no, sino porque sabemos por Mateo 24 y otros pasajes que el Señor dijo que cuando todo esto estuviera cerca, nos gozáramos y supiéramos que nuestra redención estaba cerca, la redención del cuerpo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, mire cómo habla de los elementos. Elemento quiere decir que todo va a ser quemado, los elementos químicos, hermanos, de las cosas vivientes y no vivientes, siendo quemados se fundirán. O sea, el diluvio de fuego, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí usted tiene la sexta tierra y aquí usted tiene la tercera y la cuarta tierra. Quise poner este pasaje para que viéramos las evidencias de estas tierras que yo le estoy planteando en esta introducción. Y aquí tenemos un esquema donde estoy justificando por qué entré con el tema de las tierras. Tenemos Israel, aquí los puse en ese orden porque vamos a ver primero Israel, después la iglesia y después las naciones. Miren cómo en la primera tierra, que es el origen, están las tres, porque obviamente se originaron allí en Edén. Amén. Pero sabemos que es la caída que ocurrió. Tenemos entonces Israel está en la tercera tierra. Bueno, voy a empezar por las naciones. Está en la segunda tierra, todas las naciones. Usted encuentra eso en Génesis capítulo 10, capítulo 11, cómo se formaron las naciones después del diluvio, cómo se esparcieron, pero antes del diluvio estaban, pero fueron arrasadas. Entonces tomamos como punto de partida ya la segunda tierra, ¿verdad? Y la tercera tierra. La segunda, porque bueno, ahí empezó a multiplicarse los seres, como dice Génesis capítulo 6, cuando se empezaron a multiplicar los hombres, pero luego fue juzgada y tenemos, o sea que las naciones están en la segunda tierra, que no había Israel, en la tercera, en la cuarta, va a estar en la quinta y va a estar en la sexta. Va a haber naciones en la sexta tierra, en el reino eterno, amén, la Biblia lo dice. Esa es una de las piedras en el zapato para muchos intérpretes y escatólogos, hermano. Entonces usted encuentra muchos artículos en varios idiomas, y en inglés he leído varios, donde dicen, bueno, pero ¿y qué hacemos con ese versículo donde dice que las naciones llevarán las riquezas a la Nueva Jerusalén? Usted ha leído eso, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Apocalipsis. Y entonces empiezan a dar como una explicación ahí. Bueno, ¿y cuáles serán esas naciones? Entonces uno dice, bueno, son las naciones salvas, las que salen de allí, de la tribulación. En Apocalipsis 21, dice versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Miren que es la ciudad, ¿ah? La ciudad. O sea que dentro de la ciudad no habrá necesidad de luna ni de sol. Algunos intérpretes dicen que sí va a haber sol y luna en el reino eterno, pero que no serán necesarios, porque ya sabemos que cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, ya había luz. Amén. Y después hizo las lumbreras. ¿Me está siguiendo? Entonces algunos intérpretes dicen que en el reino eterno, cuando ya haya cielos nuevos y tierra nueva, va a haber sol y va a haber luna, pero la luz no va a depender de esto. Eso me gusta esa interpretación. Y dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, mire, si usted interpreta esto como, bueno, sí, las naciones que salieron, ¿de dónde? Del milenio, ¿verdad? Porque las de la tribulación salen de la tribulación, entran al milenio, que son pocos los seres humanos comparados con los 7,000 millones que hay ahora. Acuérdense que van a morir más de 4,000 millones de personas durante la tribulación. No sabemos cuántos van a ser salvos, pero al parecer son muchos, porque dice la palabra que era una multitud que nadie podía contar. En Apocalipsis capítulo 7 usted encuentra eso. Pero entonces se va a empezar a poblar 1000 años, el milenio, 1000 años se van a poblar y va a haber naciones otra vez. Amén. Una de ellas es Gog y Magog, porque la Biblia en el Apocalipsis habla de Gog y Magog con ese nombre, y eso debe estar ahí. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando terminen los 1000 años, dice que Satanás va a ser suelto. Dice por un poco de tiempo, pero ese poco de tiempo no sabemos cuánto vaya a ser. ¿Me está siguiendo? Porque uno como que piensa que ¡pum! Fue soltado y en un día ¡pum! Se engañaron las naciones y ¡pum! Enseguida el Señor quemó todo y yo no creo que va a ser así. Yo creo que la iglesia va a tener mucho trabajo. Ahorita tenemos mucho trabajo, ¿verdad?
ir a dar la noticia de que ya el Señor viene y de los juicios, y arrepiéntete porque va a ser juzgada como Noé lo hizo, ¿verdad? Pero en el milenio vamos a tener mucho trabajo, mucho, predicando, enseñando, va a haber escuelas, hermano, va a haber no sé, universidades, no sé cómo le llamarán a eso, ¿verdad? Porque obviamente no van a ser universidades, porque esos son centros de perdición. Ya estudiamos allí, pero ya el Señor nos salvó y nos limpió de todo eso, ¿verdad? Pero va a haber centros de estudio y todo para la gloria del Señor, porque dice la palabra que la tierra se va a llenar del conocimiento de Jehová. Hermano, enseñaremos física, química, lenguaje, todo, pero todo con el conocimiento de la gloria del Señor. ¿Usted no le anima a eso? Amén. Pero, hermano, Satanás va a estar atado 1000 años. Amén. Y se asume que como él es el príncipe y es el rey del abismo, los demonios también van a estar atados. O sea que no va a haber actividad demoníaca en el milenio. Amén. Qué bueno, ¿verdad? No va a haber liberaciones. Mira, hermano, pero va a haber carne. Vieja naturaleza. ¿Verdad que sí? Y las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicaciones, celos, envidia. Son demonios también, ¿verdad? Espíritu de fornicación, fuera, ya, grita y sale. Pero acá ya no es el demonio, es la obra de la carne. Pero sí va a haber un tipo de liberación de eso, hermano. O sea que va a haber una labor, ¿verdad? Mire que uno a veces, a veces no, muchas veces, la persona realmente está cautiva y es un demonio. Pero usted puede echar fuera el demonio, pero después al día siguiente viene la persona y yo estoy otra vez endemoniada porque se fue con la obra de la carne. Amén. Entonces uno empieza con la labor por la palabra de llevar a esa persona ¿a qué? Al arrepentimiento. La principal liberación es el arrepentimiento. Esas van a ser las liberaciones del milenio. Pero cuando Satanás se ha suelto, no sé si voy a hablar de mes, no sé, meses, porque no sabemos qué medida de tiempo haya cuando termine el milenio. Hermano, usted sabe la demoniera que va a haber ahí. Vamos a tener mucho trabajo. Ahí va a haber liberaciones, hermano. Vamos a tener que ir a liberar. Imagínese usted predicándole 1000 años a toda esta gente, en todas estas naciones, y luego viene el diablo con toda la recua de demonios y los manda a todas las naciones, y allá nosotros somos los que tenemos que ir, ¿verdad? Volando, porque vamos a tener el cuerpo glorificado. Allá, a la ovejita que tú ministraste en 1000 años. Aquí uno se queja y dice, tengo 1 año de estar predicándole. Hermano, ya va a ser 1000 años visitándolo en la casa, ¿verdad? Y ya la ovejita estaba bien y de repente salió el demonio, ya después de los 1000 años se va a ir a llevar a arrear a la oveja. Hay que salir a buscar a la oveja, hermano. Eso lo vamos a hacer. Yo le hablo así para que usted vea la cosa tangible, hermano. Y va a tener que ir allá a orar y a liberar y a echar fuera el demonio y a agarrar la hojita con la palabra del Señor, hermano. Va a tener mucho trabajo después del milenio. Amén. Para impedir la obra demoníaca. Y ahí sí, como durante los 1000 años, vamos a decir, es que mira, usted tiene que prepararse porque cuando se cumplan los 1000 años va a salir Satanás y va a haber unos demonios. Y la gente va a decir, ¿demonio? ¿Qué es eso? Sí, mira, y gritan por la boca y hablan inglés y hablan francés y todo. ¿Qué? Amén. Porque como no va a haber actividad demoníaca, pero nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia para prepararles para ese tiempo. Así que también prepárese para ese tiempo después de los 1000 años, porque no sé si son meses, no lo sé, hermano, o de pronto 1 año, porque dice poco tiempo, pero entre 1000 años y 1 año es poco, ¿verdad? 1 año es poco. Está ese tiempo. Y luego, obviamente, el Señor ejercerá juicio allí. Y después viene el juicio sobre la tierra y los cielos y vendrá la tierra nueva. Entonces, mire, hermano, las naciones en la segunda tierra, en la tercera tierra, aquí estamos en la tercera ahorita, ¿verdad? Pero van a estar en la cuarta tierra, en la quinta y en la sexta. Hay naciones. Entonces leemos aquí en Apocalipsis donde dice, y las naciones que hubieran sido salvas, es decir, saliendo del milenio, andarán a la luz de ella. Y dice, y los reyes de la tierra, mira lo que dice. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
Si son las naciones, podemos interpretar, bueno, son las naciones saliendo del milenio, las que fueron salvas, es decir, las que no se fueron con Satanás. Sin embargo, la Biblia dice que saldrá a engañar a las naciones. Y dice que cuando ya las reúna, será una multitud como la arena, el polvo de la tierra. Usted ha leído eso, ¿verdad? O sea que van a ser muchas. Entonces yo interpreto que esas naciones allí, cuando dice que hubieran sido salvas, no solamente se refiere a las que, bueno, saldrán del milenio, que no sé cómo saldrán de allí, ¿verdad? Porque como le digo, la Biblia describe que van a ser muchas las que van a ir en contra del Señor Jesucristo y el Señor las va a juzgar, las va a mandar al lugar de tormento para que luego resuciten con todos los inconversos de toda la historia desde después de la caída hasta ese día cuando ya acontezca esta rebelión terrible que es la segunda batalla de Gog y Magog, liderada por Satanás mismo. Pero ¿por qué dice y los reyes de la tierra? ¿Por qué habrá reyes? Porque si son naciones, listo, entran al reino eterno, la tierra nueva, ¿verdad? Y ya. Pero ahí dice que habrá reyes sobre esas naciones. O sea que va a haber un gobierno. Hablaremos de eso más adelante también. Yo digo que se formarán naciones durante el reino eterno. Eso lo voy a explicar después más adelante con versículos específicos. Tenemos a Israel. A Israel no la tenemos en la segunda tierra, sino en la tercera, porque el llamamiento de Abraham aconteció después del diluvio, en la línea de Noé y bueno, y de Set, del hijo de Sem, ¿verdad? Noé, y hacia arriba en Set. Vemos a Israel en la cuarta tierra porque va a vivir la tribulación para ser purificado, como dice Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Amén. Estamos en el paréntesis. Israel está detenido en la semana 69 para pasar a la semana 70, que son los 7 años de tribulación. Van a estar en la quinta tierra porque va a entrar al milenio para recibir las promesas de los pactos. Amén. Pero esas promesas de los pactos en la escatología clásica se establece que solamente son para Israel. Amén o no amén. Eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yo voy a demostrar que no solamente son para Israel, sino también para la iglesia. Amén. Lo voy a demostrar con versículos también. Y en la sexta tierra estará Israel, porque Israel estará por la eternidad, será Israel por la eternidad y se llamará Israel, dice la escritura, en la sexta tierra. Ahora veamos la iglesia. La iglesia es producto, estamos en la tercera tierra, pero en la nueva dispensación después de la venida del Señor Jesucristo, la primera venida. Pero no estaremos en la cuarta tierra, porque estaremos en la Nueva Jerusalén, allí alabando al Señor y preparándonos para venir los 1000 años a servir al Señor en esos 1000 años. Nos vamos a preparar, nosotros vamos a ir al cielo a prepararnos, hermanos. Obviamente vamos a ir a disfrutar del Señor, vamos a estar en ese culto poderoso, vamos a presenciar los juicios, porque Apocalipsis dice claramente que vamos a ver los juicios, no sé cómo, hermano, pero habrá una pantalla gigante, no sé, pero los vamos a ver, hermano, y nos vamos a gozar cada vez que vengan los juicios. Estaremos orando y clamando por todos los que están en la tierra, por nuestros familiares que se queden, estaremos orando por eso. La escritura lo dice. Igual los que suban, ¿verdad? Y sean mártires durante la tribulación, también subirán a clamar en sus cuerpos provisionales, dice el sello quinto, que ellos estarán clamando para que termine el tiempo y venga, aleluya, la segunda venida de Cristo. Y estaremos en la quinta y obviamente viviremos por la eternidad como iglesia. Hermano, tenemos que predicar que la única manera de escapar de lo que ha de venir sobre el mundo entero, como dice el libro de Lucas, es entrando a la nación santa, a la iglesia ahora, hermano. Una manera de predicar de tantos mensajes es ese. Ay, hermana Yolanda, pero es que así no se predica. Nosotros hemos predicado en el 84 en varias partes, ya voy a terminar para el receso, y nos han dicho, varios se nos han acercado. Ay, así no se predica. No. Vaya, dígale eso a Noé. Dígale eso a Jonás.
¿Qué tal Jonás? No vayas allá, no predicas así, que va a mandar un juicio. Y bueno, pare de contar, todos los profetas, va a venir el juicio sobre Israel y sobre Judá. No digas eso. Eso es lo que decían, ahí está escrito. A Jeremías le decían, maldijiste aquí el pueblo y ahora métalo allá en la cárcel. No digas eso. Así estamos ahora, hermano. Cállate. Satanás es el que quiere callar la boca de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere que entren a la nación santa, al pueblo escogido, al pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora, ¿quién es el que está anunciando el juicio? El Señor. Ay, pero se van a asustar. Luego el que predica eres tú, eres el Espíritu Santo de Dios que usa la poderosa palabra. ¿Quién estaba predicando en la boca de Noé? ¿Quién estaba predicando en la boca de los profetas? ¿Quién estaba predicando en la boca de todos los apóstoles que también hablaban de esto? No prediques así, Señor Jesucristo. Mateo 24. ¿Ya viste el templo? Mira los edificios. Eso podemos decir ahorita, ¿verdad? Mira el Coliseo de Austin. Mira la iglesia en Barranquilla que está en Namurillo. Me disculpan que hable así, pero en eso que yo la iglesia. Mira qué edificios. Y el Señor dijo, ay, sí, qué extraordinario. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Iglesia, le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Iglesia, estaba profetizando el año 70 después de Cristo, cuando el templo sería quemado, Jerusalén sería quemada. Y le dijo, ¿y sabes qué? Y va a venir todo esto, y esto, y aquello, y aquello, y esto, y esto. Pero después cuando terminó dijo, pero cuando la higuera. Iglesia, cuando la higuera. Así que tienes que cobrar ánimo, hermano, y denuedo y valentía para que vayas a cumplir la misión de la atalaya. Ezequiel, es la misión de Ezequiel la que tiene la iglesia en este tiempo, porque el juicio está a la puerta. Y la dureza que hay en medio de la misma iglesia y de los que no son parte de la iglesia es igual. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Ve, pero son un pueblo de dura cerviz, duro de corazón. ¿Y sabe lo que endurece? El pecado. El pecado. Y las iglesias donde no se predica del arrepentimiento de pecados y donde no se exhibe el pecado, ¿usted cómo cree que están esos corazones duros? Y va a venir el Señor como ladrón en la noche y se cerrará la puerta. Vírgenes eran todas, 10. Vírgenes quiere decir que eran vírgenes. El Señor usa la metáfora de la virgen que no tocó varón para señalar que eran convertidas las 10. Todas habían sido lavadas con la sangre de Cristo, usando la metáfora ahora. Pero 5 estaban apercibidas. ¿Y qué? Preparadas. Aquí la clave es que preparadas. Dice que las que estaban preparadas. Te pregunto, ¿te estás preparando? Porque el Señor demanda preparación de la iglesia. La iglesia tiene que prepararse para el glorioso evento que ha estado esperando la iglesia durante casi 2000 años, pero la humanidad durante 6000, hermanos. Porque ese día, aleluya, la humanidad, pero representada en la iglesia, la que tiene las primicias, va a cantar el grito de victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu venganza? Y nos levantaremos, hermano, sin pecado, sin muerte, nunca más, con el cuerpo glorificado, para el cual el Señor hizo al ser humano, al primer Adán. Porque el Señor hizo al ser humano sin muerte, eterno e inmortal. Y el ser humano pecó y se volvió eterno, mortal. Porque el Señor puso la eternidad en el corazón, sin que el ser humano alcance a entender la obra que el Señor hizo. ¿Y quién le va a explicar esa obra? La iglesia.